Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales, mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. Antes de comenzar, quiero recordarte que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este y otros espacios de muy distintas maneras. Así que te invito a que navegues y puedas revisar este contenido en la plataforma de tu preferencia. Recuerda que ya contamos con intérprete de lengua de señas mexicana para que disfrutes al máximo cada recorrido y además de que conoceremos distintas causas para ayudar y dejar un granito de arena en este maravilloso planeta. Da clic, como te digo, en el icono de discapacitados para ver todas las opciones de navegación y ajusta la que más te acomode. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en mi página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. También te invito a suscribirte en el canal de YouTube, pues ahí encontrarás mucho más contenido, tips, ideas para viajar, ideas para comprar, todas las recetas y mucho más. Lo puedes encontrar como Realidad Alternativa Incluyente y de todas maneras en la descripción del episodio te dejo el link, así como mi link de afiliado de Amazon para que recibas en la comodidad de tu casa artículos especiales para hacer este viaje y todos los que tengas planeados hacer a futuro o artículos que te pueden ayudar de muy distintas maneras con los mejores precios. Hola, qué gusto me da saludarte. Soy Yael Janselson y hoy vamos a un destino el cual tenía muchísima ilusión de conocer. Por su imponente arquitectura y sus paisajes únicos, volamos rápidamente con el poder de la imaginación y los sentidos hasta Sydney, Australia. Así que respira, cierra los ojos si te es posible, dame tu mano y comenzamos. Artlist.io. Sydney es la ciudad más conocida de Australia, aunque no es su capital. Está ubicada a las orillas del Pacífico y es conocida mundialmente por su ópera, entre otros monumentos. Esta enorme ciudad esconde muchísimos tesoros, así que acompáñame a descubrirlos. Moderna, visualmente hermosa, muy verde, llena de vida y de cultura y con un estilo de vida incomparable, es la capital del estado de Nueva Gales del Sur y se sitúa en la parte baja y a la derecha del territorio australiano. Llegamos al famoso Coastal Walk, así que caminemos desde Bondi Beach y terminaremos en la playa de Coogee, pasando por varias playas escondidas. Las vistas son geniales, ¿no lo crees? Si te gusta correr, este recorrido tiene casi 6 kilómetros, así que es una gran opción. Y de ahí no podemos perdernos el lugar más emblemático que ver aquí en Sydney, sí, la ópera, que tiene una larga historia detrás de su diseño. La estructura se inició en 1956, cuando el gobierno de Nueva Gales del Sur llamó a un concurso abierto para el diseño de dos salas de espectáculos, una ópera y una sala de conciertos sinfónicos, que posicionarían a Sydney en el escenario musical internacional. El arquitecto danés Jørgen Utzon, desconocido por su trabajo en ese entonces, logró llamar la atención del jurado. La construcción de la Ópera de Sydney comenzó en marzo de 1959. El proyecto se construyó en tres fases: la fundación y construcción del podio con vistas al puerto de Sydney, la construcción de las conchas externas y la construcción del interior.
Debido a que la construcción comenzó abruptamente sin resolver ciertos problemas estructurales, el podio tuvo que ser modificado y reconstruido después de que se finalizara su construcción en 1963, con el fin de que soportara el peso de las masivas estructuras de hormigón que se apoyaban sobre él. Hudson quería que las conchas representaran las grandes velas de un barco, contrastando con las profundas aguas azules del océano sobre el cual se levantaban. Para lograr esta estética, las conchas se cubrieron con más de 1 millón de azulejos de cerámica hechos en Suecia a partir de arcilla y piedra triturada. Junto con colocar los azulejos, se demoró un total de 11 años en completar la icónica estructura del techo. El 28 de febrero de 1966, después de un largo conflicto con el gobierno de Nueva Gales del Sur, debido a los crecientes costos de la construcción a medida que las conchas de hormigón avanzaban hacia su finalización, Hudson pues renuncia al proyecto. Y fue entonces que el gobierno australiano nombra a 3 arquitectos locales, Peter Hall, D.S. Littlemore y Lionel Todd, para completar el proyecto. Después de que se instaló el segmento número 2194 de las conchas en el año de 1967, se completó finalmente la segunda etapa del proyecto. 3 teatros más pequeños, una biblioteca y una sala de cine también se han añadido al diseño original, junto con 3 restaurantes, 6 bares y 60 vestuarios. El edificio cuenta con un total de 1,000 habitaciones a las cuales se accede a través de una explanada que rodea todo el edificio y une los 5 espacios de actuación. El edificio fue terminado e inaugurado por la reina Isabel II en octubre de 1973. ¿Qué te parece? Impactante, ¿cierto? Artlist.io. Como siempre nos gusta visitar sitios con tienditas, bares y restaurantes, así que pasemos rápidamente por Darling Harbour, en el centro de la ciudad, para disfrutar las vistas de los rascacielos de la zona de negocios. Al caer la noche, el ambiente se anima muchísimo y podemos tomar unas copas para luego ir al Harbour Bridge, caminando. Este puente de hierro es uno de los más famosos del mundo. Luego llegamos a Newtown, que es un suburbio alternativo, de esos que la verdad en lo personal me fascinan, pues está lleno de bares, buenos restaurantes con mucho ambiente y mira cuántos grafitis espectaculares. Artlist.io. Music licensing reimagined. ¿Sabías que Australia es uno de los mayores productores de vino del mundo? Y pues vale la pena ir a Hunter Valley, que es una región vinícola donde visitaremos algunas bodegas y, por supuesto, haremos una cata de vino. Así que salud. Y para terminar este rápido recorrido, ¿qué tal si vamos al Parque Nacional de las Blue Mountains? El cual es famoso por las formaciones rocosas. ¿Ves ahí? Qué increíbles las formaciones rocosas que son conocidas como Three Sisters o Tres Hermanas. Subamos por sus rutas de senderismo y hay que admirar estas impresionantes cascadas al mismo tiempo que vemos un hermoso atardecer desde las alturas. Artlist.io. Y es así
así como dejamos esta interesante región del planeta con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar y volar con la imaginación. Yo te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos. Si conoces a alguien que vive con discapacidad auditiva y se puede beneficiar de este contenido, por favor, dale el link. Tú regálame un like, un review, tus comentarios son súper importantes para subir el ranking de este proyecto que es para ti. Y como sabes, Realidad Alternativa es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia. Yo siempre he dicho que al ayudar a otros nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Así que si te interesa y quieres conocer lo que hace Fundación Inclúyeme en la inclusión laboral y social con gente que vive con discapacidad intelectual, ingresa al siguiente link www.incluyeme.org y si te interesa lo que hacen y quieres ver cómo apoyar, pues ahí tienes toda la información. Ahora que si tienes hambre y te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando. Sydney está rodeada de océanos, por lo que dos de sus ingredientes principales son obviamente el pescado y los mariscos. Uno de los platos más innovadores de la cocina vanguardista de este lugar es la ensalada Balmain Box, hecha con un tipo de langosta muy apreciada en las costas de la ciudad australiana. El postre más suculento de toda Australia es la tarta llamada pavlova, que ya hemos cocinado en este programa, así que revisa la sección de recetas y ahí la vas a poder tener. Pero otro dulce muy rico son los famosos lamingtons, que son bizcochos cubiertos de chocolate y coco que se inventaron hace ya 100 años. Y también los Anzac Biscuits, que son unas galletas hechas con avena, harina, coco, azúcar y manteca. Así que vamos a hacer entonces unos tradicionales lamingtons y estos son los ingredientes. Bien, y estos son los ingredientes. Mantequilla a temperatura ambiente y un poco más para engrasar el molde para el bizcocho, unos 125 gramos. Azúcar molida, 150 gramos. Dos huevos, 230 gramos de harina, dos cucharaditas de levadura química, una pizquita de sal, una cucharadita de extracto de vainilla, 100 mililitros de leche, 200 gramos de coco rallado, 400 gramos de azúcar molida, 4 cucharadas de cacao en polvo, otros 25 gramos de mantequilla para la cobertura y otros 100 mililitros de leche también para la cobertura. Precalentamos el horno a 180 grados, batimos la mantequilla con el azúcar hasta que la mezcla sea pálida y esponjosa. Añadimos los huevos de uno en uno, batiendo bien después de añadir cada uno. Tamizamos la harina, la sal y la levadura en un bowl. En una jarra mezclamos el extracto de vainilla con leche. Añadimos la mitad de la mezcla de harina a la mezcla de huevos y seguidamente la mitad de la mezcla de leche. Removemos suavemente con una cuchara de madera. Añadimos el resto de mezcla de harina y de leche y removemos. Vertemos en un molde cuadrado, más o menos de 20 por 20 centímetros, previamente engrasado, y horneamos unos 30 minutos o hasta que, si lo pinchamos con un palillo, este salga limpio. Sacamos del horno y dejamos enfriar sobre una rejilla. Cuando esté totalmente frío, lo partimos en unos 16 trozos, en cuadritos. Para preparar la cobertura, tamizamos el azúcar molido y el cacao en un bol grande. Añadimos la mantequilla y la leche y mezclamos bien hasta obtener una cobertura suave y ligeramente líquida con la que cubrir los dados de bizcocho. Por último, los rebozamos en coco y los servimos con un rico té. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Podcast Incluyente Realidad Alternativa o en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, por favor suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y también en el canal de YouTube. Aquí te dejo el link, pero lo puedes encontrar como Realidad Alternativa Incluyente, todo junto, y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Gracias por viajar conmigo y hasta la próxima semana. Te comparto unos links de afiliado de Amazon para que consigas cosas imprescindibles para este interesante viaje y los que planees hacer a futuro, así como para realizar las recetas que compartimos.
Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas del Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Hasta la próxima. Music licensing reimagined. Celebrando tus sentidos que atraviesan la pantalla. Realidad alternativa. Mucho más que un simple podcast.